Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Todo el mundo alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a explicarle a Jesús el tema de unos galileos cuya sangre había sido mezclada por Pilato con la sangre de los sacrificios que ofrecían. Jesús le respondió: ¿vosotros pensáis que aquellos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque sufrieron todas esas cosas? Os digo que no. Y si vosotros nos convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 sobre los que la torre de Siloé cayó encima y los mató, ¿pensáis que esos eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si vosotros nos convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo una parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto y no encontró. Y dijo al viñador: ya ves, hace 3 años que llevo viniendo a buscar fruto de esta higuera y no encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador le respondió: Señor, déjala todavía 1 año más. Mientras tanto, yo le cavaré alrededor, le echaré estiércol, a ver si en adelante da fruto. Y si no, la puedes cortar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio
Es curioso, ¿eh? Es decir, si uno se para a mirarlo, a leerlo, dice, ¿pero qué es? Parece un telenoticias. Es decir, dos noticias. Lo que vemos cada día en la tele, los sordos, pues subtitulado, ves leyendo, ha pasado, y todos son desgracias, 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 porque las noticias buenas, pocas, tristemente, es noticia las cosas que fracasan, las desgracias, los accidentes, las cosas, que hoy, muchos coches, bien, no. Hoy será noticia, pues, la nieve, accidente, no sé qué. Es decir, la noticia es la desgracia, el fracaso. Bien, pasa, también es bueno que es la noticia buena la difundamos. Y ahí viene la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. Es decir, lo que aquí leemos, lo que aquí comprendemos es buena noticia. Lo que pasa es que hoy esta buena noticia del Evangelio contiene dos noticias malas. Una primera noticia, que es decir, oye, aquello que pasó en el templo, que había algunos galileos, de los que viven en la zona del norte, en Galilea, que fueron a ofrecer sacrificios y que hubo un poquito de revolución, de discusión, de revolución. Y se ve que Pilatos tuvo que poner orden, soldados, pues, y mataron a algunos, murieron. Y dice, mezcló la sangre de los corderos, la sangre de los sacrificios, se mezcló con la sangre de ellos mismos que los mataron. Dice, ¿esto qué pasó? Y Jesús les dice, ¿qué pensáis? ¿Que aquellos que sufrieron esa persecución eran peor, más pecadores que otros? No. A veces nos pasa a nosotros que caemos en la tentación de juzgar a los demás. Es decir, uy, este pecador, uy, este. Es decir, Jesús nos está diciendo, en otras palabras, lo mismo que el Papa Francisco y muchas otras personas. Es decir, yo, ¿quién soy yo para juzgar a esa persona? Dios juzga. A mí me toca aconsejarle, a mí me toca enseñarle, a mí me toca decir la verdad. Pero decir, juzgar, decir, no, que decir, este más pecador, este... No, esto Dios no nos ha enviado a juzgar y a decir, yo, este pecador, este... No. Es decir, dice, no, a ver, ¿pensáis que estos eran más pecados? Dice, no. Dice, y cuidado, aprovecha Jesús, va a decir, y cuidado, que si vosotros continuáis igual, y no cambiáis, podéis acabar peor. Con lo cual está diciendo, Jesús nos está diciendo, no juzguéis. No pensemos que las personas que sufren consecuencias de situaciones son peor, son más malos que los demás, ¿no? A veces personas muy buenas que sufren consecuencias simplemente por ser buenas. Los cristianos perseguidos, los cristianos que están en países predicando, haciendo el bien, sufren a lo mejor persecución, sufren incomprensión por ser buenas personas. Es decir, Jesús está diciendo, no, cada uno verá. Pero ¿qué es lo más importante? Convertirse, que nuestra corazón cambie. Que de verdad, cuando Dios permita que muramos por un accidente, por una enfermedad, por una situación la que sea, Dios nos encuentre preparados y bien. Y nos hayamos convertido y nuestro corazón esté realmente unido a Él. Eso es lo más importante. Las circunstancias que nos tocarán, pues cada uno veremos. Algunos de los más mayores de aquí vivisteis las consecuencias de una guerra en España. Otros hemos vivido momentos difíciles de crisis, situaciones difíciles. Algunos habéis vivido desgracias en vuestra familia, situaciones a veces de sufrimiento difícil, porque cada uno tenéis vuestras circunstancias. A veces dices, wow, vaya problema, este tiene un problema, uy, pues malo. No, cada uno
le toca a sí mismo juzgarse y pensar, a mí, en esas circunstancias, ¿qué me está pidiendo Dios? Que cambie. Muchas veces nos preguntamos, cuando nos tocan circunstancias difíciles, la palabra que nos preguntamos es, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y le pedimos a Dios, ¿por qué me ha tocado a mí? Y no a otro. Y como que plantamos cara a decir, ¿qué? ¿Por qué yo? Y hay que cambiarlo. El por, hay que cambiarlo por para. ¿Qué significa? Que le queremos preguntar a Dios y decirle, ¿para qué yo? Es decir, ¿qué quieres? ¿Qué esperas de mí? Es decir, ¿para qué esa circunstancia en mí me hará cambiar? En mí me ayudará a mejorar. En mí, si la sé aprovechar, puedo ser para que mi corazón se convierta de verdad. ¿Para qué? No por qué, sino ¿para qué? Es decir, aquí hay una visión, es decir, hay un para qué, hay un algo, y de todas las circunstancias, que Dios no quiere el mal, no quiere que haya matanzas, no quiere que la torre se destruya y mueran gente, no lo quiere, pero permite unas circunstancias, y diremos, y me ha tocado a mí vivirlo de cerca o sufrirlo yo mismo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Esa es una pregunta que en nuestra oración es muy importante que nos la planteemos. Mi problema familiar, mi situación difícil, desde el más pequeño hasta el más mayor que estáis aquí. Es decir, ¿para qué? Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Y qué quiere que a lo mejor, pues ayúdame alrededor? ¿En qué puedo cambiar para que realmente todo me aproveche a mí para ir avanzando en ese camino de mi vida, en ese camino de conversión? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Hay circunstancias, como por ejemplo la torre que se destruye, que esto es una circunstancia que toca al que toca, pero que Dios de alguna manera permite aquella circunstancia. Hay otras situaciones en las que es culpa nuestra aquello que provocamos. Es verdad que el pecado nuestro tiene una influencia en los demás y puede a veces sufrimos las consecuencias de nuestro mismo pecado o del pecado de otros, que no es decir, no influye el mal, influye en el mundo, y es verdad. Pero, aparte, diríamos, de esos pecados, de ese mal que puede haber en la sociedad, todo aquello puede ayudarnos a convertirnos de verdad. Y lo que Dios quiere es saber esperar, que nosotros nos demos cuenta, nos convirtamos, y lo hace con mucha paciencia y con mucho amor. Por esto este año, especialmente, vivimos esa misericordia, ese perdón, para decir, bueno, ¿qué me hace falta pedir perdón? ¿Qué me hace falta arrepentirme? ¿Qué necesito en mi vida cambiar? Y Dios tiene paciencia, y no nos damos cuenta, y no queremos verlo, porque si nos damos cuenta, nos vemos obligados a cambiar, y a veces preferimos no verlo y seguir adelante. No, yo bien, igual, no, pararnos. Esta cuaresma es muy pararnos, por ejemplo, por la noche, hacer un examen de conciencia más tranquilo y pensar, hoy, durante el día de hoy, ¿qué cosas he hecho que no han estado bien, que tengo que cambiar, que tengo que convertirme, y que Dios está esperando con paciencia decir, va, por favor, venga. Por eso el ejemplo de la higuera en el campo. Ve, 3 años, voy a coger, no hay, voy a coger, no hay. Y el labrador, imagen de Jesucristo, que es el que ha venido a cuidar de nosotros, el labrador le pide al jefe, imagen del Padre, y le dice, tranquilo, 1 año más, yo cavaré a su alrededor, pondré estiércol, a ver si da fruto el año que viene. Eso es lo que Jesús hace de nosotros, es decir, tener paciencia, cuidarnos, decir, venga, date cuenta, tienes que cambiar, va, y eso es lo que siempre tendremos cosas para cambiar, pero que este año, especialmente esta cuaresma, en el jubileo de la misericordia, le tenemos que pedir gracia a Dios para ver qué cosas podemos cambiar. El próximo sábado y domingo, el próximo fin de semana, empezando el viernes, el Papa ha propuesto 24 horas con el Señor, 24 horas
para el Señor. De adoración, aquí en la parroquia se vivirán 24 horas de adoración. Nosotros los sordos, antes de la misa, haremos 1 hora de adoración un poquito más larga, con oportunidad de poderse confesar. Pues preparar bien una confesión. Yo nada, sí, pecado es poca cosa. Pensémoslo, hagamos un poquito de examen de conciencia. Jesús está esperando, tiene paciencia para decir, venga, date cuenta que tienes que cambiar, que tienes que mejorar, que tienes que convertir tu corazón, que es muy duro y que hace falta ablandecerlo, que hace falta hacerlo realmente capaz de amar. Esa es la esperanza que Jesús tiene con cada uno de nosotros y que tiene mucha paciencia, y que nosotros a veces también tenemos paciencia con nosotros mismos porque nos gustaría cambiar y a veces es difícil, pero bueno, con la gracia de Dios podemos. Y es así como iremos avanzando. El fundamento Jesucristo, el ejemplo Jesucristo, la roca, decía la segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. La roca es Jesucristo. Imitar a Jesucristo, ver, comparar nuestra vida delante de Jesucristo para ver cómo es, y así poder ir avanzando. Y saber que el amor de Dios permanece. Como ha dicho la primera lectura, Moisés le dice, yo soy el que soy. Es decir, Dios siempre, siempre es fiel. Dios nunca nos fallará, siempre es fiel. Nosotros a veces fallamos, Dios siempre es fiel. Dios está con nosotros, Dios nos acompaña, Dios es realmente amor y perdón, siempre, siempre dispuesto a perdonar, a que nos demos cuenta de que hay que cambiar nuestra vida. Próximo fin de semana, ya nos podemos ir preparando, escucharemos el Evangelio del Hijo que se va y que vuelve y que pide perdón. Qué bonito será el próximo fin de semana pensar cómo celebramos la confesión, cómo pedimos perdón, cómo somos esos hijos del Padre que a veces nos vamos y que tenemos que saber decir, Padre, perdón porque hemos pecado, y ese es el paso de la conversión que la próxima semana, ojalá todos diéramos un paso en nuestra vida, una conversión verdadera para acabar con esa felicidad que Dios quiere para siempre, para todos.